Dame, porque la producción trabajó muchísimo en este tema y fuimos llamando y consultando. Dame las plaquitas porque quiero mostrar el plan económico que tiene pensado, que tienen pensado los líderes del PRO para una futura posible gestión en 2023-2027. A ver, en este caso vamos a ir marcando los planes económicos de todos los líderes, de todos los partidos. Esto quiero decirlo también, porque acá no es que estamos hablando solamente del PRO, pero sí, la semana pasada hubo declaraciones, jueves, viernes, sábado, hubo declaraciones de los principales líderes, de aquellos que tienen posibilidades, digo que tienen posibilidades, o que hoy pretenden ser candidato a presidente en cuanto a las medidas económicas que podrían tomar. Dame la plaquita. ¿Qué dijo Patricia Bullrich? Su plan económico. Primero, reducción del gasto público. Lo hablaba aquí recién la diputada Germana Figueroa Casa, el tema del gasto público. Debate del sistema monetario. Aquí, con respecto a esto, hay dos opciones. El tema que se están estudiando. El tema de la convertibilidad con el real es uno de los planteos que hacen algunos economistas. El otro es el bimonetario con el dólar, que prácticamente es lo que estamos teniendo. Y aquí viene una cuestión que va a generar seguramente mucha polémica. Patricia Bullrich pretende revisar todas las empresas del Estado. Hoy la que más se apunta es Aerolíneas Argentinas. Se habla de que hay una pérdida anual con las empresas del Estado de 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos. Bueno, este es uno de los temas. Vamos por otro porque me apuran aquí de la producción. Para lograr el plan económico, Bullrich dijo en 2 o 3 actos políticos en los últimos días, se necesitan reformas. Lo hablaba recién, por ejemplo, vuelvo a citar nuestra entrevistada del día de hoy, la diputada Germana Figueroa Casas. Por ejemplo, la reforma laboral. Pero voy a cumplir con la plaquita como está y como me preparó la producción. Reformas. ¿Qué dice Bullrich? Políticas de shock. Políticas de shock. ¿Qué significa esto, política de shock? De corto impacto. O sea, que se tomen ya, que se tomen ahora. Bueno, esto es una de las cuestiones que pretende Bullrich, es que todas estas medidas, todos estos cambios, toda esta reforma se tomen en los primeros meses de su posible gobierno, en el caso de ser presidenta o Juntos por el Cambio. Reforma laboral, reforma sindical y reforma de la ley de contrato de trabajo. Hay que ver qué opinan los sindicatos, con quienes también hablamos desde aquí, Democráticamente. También hablamos con los sindicatos y se lo vamos a preguntar. Dame la otra plaquita. ¿Qué pretende Horacio Rodríguez Larreta, actual alcalde, jefe de gobierno porteño, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Estabilización, shock de confianza, libertad y federalismo, son 4 o 5 cuestiones que pretende, baja impositiva y reducción de la presión fiscal. Esto saben lo que es, ¿no? Música para los oídos empresariales también. La presión fiscal. Que lo hablaba recién y es bueno el dato que nos dejó la diputada. Porque decía y dijo, no hay que ver la presión fiscal solamente en los empresarios, sino en el cotidiano, con todo lo que pagamos de impuestos. Con todo lo que pagamos en impuestos en cuestiones que quizás parecen menores, ¿no? Ya lo vamos a abordar también en algún momento más minuciosamente. Bueno, y por supuesto, Larreta dijo, cuanto a la inflación, experiencias exitosas. Y aquí me voy a entender, también lo habló hace un ratito la diputada, exitosas, plan austral y convertibilidad. Exitosas para bajar la inflación. Ahora, yo lo consulté a esto con una persona muy cercana a Larreta, muy cercana a Larreta este fin de semana. Digo, che, pero el plan austral nos llevó a la hiper en el 89, a la hiperinflación. Y la convertibilidad nos llevó a un caos. Fue un caos, recordemos. El caos de la Rúa, que bueno, que no tuvo que salir de esa convertibilidad y después todo lo que vino, que lo podemos repasar. Por ende, está preparando la producción
puntualmente estas dos experiencias para bajar la inflación. A ver, para bajar la inflación fue exitoso, el plan austral y la convertibilidad, los dos planes. Pero después hay que tener un plan para sostener las variables económicas o algunas cuestiones. Así que hay que estar muy atento con esta cuestión. Bueno, los asesores económicos de Larreta están trabajando en estas dos experiencias para el tema inflación. Y me voy a lo último, porque ¿qué es lo que dijo en las últimas horas Mauricio Macri? Los tres posibles candidatos de Juntos por el Cambio, en este caso de parte del PRO. Dijo Macri, si hay una crisis más profunda del actual gobierno, estamos hablando, en la actual gestión o por estos días, si hay una crisis más profunda, más posibilidades de cambio vamos a tener. Puntual en declaraciones. Vamos por la otra. La actual crisis dejará un terreno similar al posterior a la hiperinflación del gobierno de Alfonsín en 1989. ¿Y hay otra? Ahí la última. Y la actual crisis va a generar un escenario idéntico al que se vivió luego de las medidas que tomó el ex ministro de Economía, Jorge Remelenikov, en 2002, antes del desembarco de Roberto Lavagna durante el interinato dualdista. A ver, fíjense cómo son las cosas. Volvé, Agostina, y desde ya te agradezco y le agradezco a la producción por el informe. Fíjense lo que son las cosas. Por un lado, todo lo que se plantean reformas en algunas cuestiones y en algunas medidas de shock puntualmente, pero se están viendo estos dos planes económicos que ya tuvo la Argentina, se están revisando, se está trabajando en abordar, porque una de las cuestiones principales tiene que ver con la inflación, abordar la inflación volviendo a traer a la escena política y pública para salvar la situación de dos planes que en principio han sido exitosos pero han terminado mal. El plan austral y el plan, en este caso, de la convertibilidad. Y hablan del escenario, el post también, porque por un lado Larreta revisa estos dos planes y por el otro lado Macri dice, ojo, porque tenemos, después de esos planes, hubo una crisis muy profunda. Una crisis muy profunda, que fue también una crisis política, recordemos, ¿no? Además de la económica, arrastró a todo. Entonces, este es el plan, el plan económico, digo, una pequeña parte, algunos puntos de algo que empiezan a esbozar en la agenda de los líderes de la oposición, los líderes del PRO en este caso, que serán